forman los estatutos. Entonces, pues a partir de ahí podríamos decir que es nulo ese acuerdo adoptado. También, como les mencionaré, creo que es a continuación en la siguiente slide, se puede nulificar un acuerdo adoptado por la Asamblea que sea en contravención a disposiciones imperativas o leyes prohibitivas en términos del artículo 8 del Código Civil Federal, es decir, la nulidad genérica. Aquí, en la tesis que menciono ahí, les pongo el número de registro, me parece que de una forma bastante didáctica menciona que la nulidad sobre un acuerdo puede recaer ya sea sobre la reunión colegiada o sobre un acuerdo mismo, como ya les había mencionado. Y esta misma tesis enumera en qué puede recaer la nulidad sobre la totalidad de la reunión colegiada, que sería porque sea en contravención del 179, 186, 187, 189, 190 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A manera, rápido lo vemos, el 179 habla que las asambleas se deben de reunir en el domicilio social de la sociedad, salvo caso fortuito o fuerza mayor. El 186 nos habla de lo que ya les había mencionado, la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, conocido como PCM, con la anticipación que fijen los estatutos, o bien, en su defecto, con 15 días de anticipación. Sobre este punto, es importante mencionar que ya tiene varios años, pero fue reformado, porque anteriormente decía que las convocatorias se publicarían en el periódico oficial del domicilio social de la sociedad, o bien en un periódico de mayor circulación. Entonces, esa disposición normalmente en sociedades que, vamos a decirlo, se constituyeron en el 2000 o antes, normalmente lo tienen reproducido en sus estatutos. Entonces, a veces llega la duda de qué debe prevalecer, o si se publican en las dos, ya sea en el periódico y además en el PCM o qué. Normalmente lo que nosotros recomendamos es que se publique en el PCM, porque pues es disposición de ley, y además que se publique también en términos de los estatutos en un periódico de mayor circulación para evitar que te vayan a querer nulificar después la asamblea porque no respetaste lo que decían los estatutos. Después, el 187 nos habla de que la convocatoria debe de contener el orden del día y estar firmada por quien la haga, es decir, lo que había mencionado, vamos a decirlo, el secretario del Consejo de Administración es la persona que está facultada en términos de los estatutos a convocar y a firmar la convocatoria, entonces la tiene que firmar. Entonces, si no contuviera el orden del día o no estuviera firmada, podríamos caer en nulidad. También respecto al orden del día, es importante mencionar que muchas veces se tienen que describir bien qué se va a tratar, porque hay muchas veces que deciden asuntos varios y ahí deciden sobre muchas cosas. Eso sin duda puede ser objeto de nulidad porque el orden del día debe de ser claro y no admite que sea como asuntos varios o asuntos diversos y demás. El 189, que es el que me falta, habla de que la asamblea ordinaria, para considerarse legalmente reunida en primera convocatoria, debe de estar representada al menos la mitad del capital y las resoluciones deben de ser tomadas por la mayoría de votos de los presentes. El 190 habla de la asamblea extraordinaria, que para estar reunida en primera convocatoria debe estar al menos representado las 3/4 partes del capital y la resolución debe de adoptarse por el voto de las acciones que representan al menos la mitad de ese capital social. Y por último, el 191 nos habla de la segunda convocatoria, que en caso de asamblea ordinaria puede adoptarse, tienen que estar representadas las acciones de cualquier, ya no importa qué acciones, qué número de acciones estén representadas, con que una estuviera representada ya es válida. Y en el caso de la asamblea extraordinaria, sí debe de adoptarse, no importa que nada más estén la mitad de los accionistas, pero al menos la votación debe de ser adoptada, la resolución debe ser adoptada por al menos la mitad del capital para que sea válido. Por último, lo que ya había adelantado, que la misma tesis también lo señala, es que el acuerdo también, en cuanto no la reunión colegiada, sino el acuerdo, puede ser nulificado ya sea porque sea en contravención de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o bien porque el acuerdo sea en contravención de una ley prohibitiva o orden público en términos del 8 del Código
del Código Civil Federal. Entonces, por una u otra se puede nulificar algún acuerdo de una asamblea. ¿Qué particularidades tiene esta acción de nulidad que van a ser importantes compararlas con la acción de oposición? La primera es que no exige que los accionistas hayan votado en contra, la acción de nulidad, cuestión que es fundamental o es un requisito sine qua non para que proceda la acción de oposición. Por último, también no requiere que lo intente un número de accionistas que representen algún porcentaje específico del capital social, como ya lo había mencionado. Y vamos a ver a continuación, por ejemplo, si es una sociedad anónima, para ejercer la acción de oposición pide que sean al menos el 25% de los accionistas. Entonces, si es en este caso, creo que es un poco más flexible la acción de nulidad, porque el 0.1%, como había mencionado, podría incluso intentarla y nulificar una resolución o incluso toda una asamblea. Entonces, ahora empezando con la acción de oposición judicial a las resoluciones de la asamblea, la primera es que lo que ya les había venido diciendo, en caso de la sociedad anónima, pide que al menos le ejercen los accionistas que representen el 25% del capital. En el caso de sociedad anónima promotora de inversión y sociedad anónima promotora de inversión bursátil, lo reduce al 20%. Y por último, en el caso de sociedad anónima bursátil, lo reduce incluso hasta el 10%. Digo, tiene lógica porque pues parte de que va creciendo el número de accionistas, entonces por ende se tiene que reducir el número o el porcentaje para ejercer determinadas acciones. De hecho, anteriormente la sociedad anónima, eso se redujo hace como unos 5 años, me parece, que se redujo de 33 a 25% la sociedad anónima. Ahora, entonces, ¿qué requisitos necesitamos para ejercer el derecho de oposición o la acción de oposición? Primero, es un término perentorio de 15 días naturales contados a partir de la fecha de la celebración de la asamblea. Sobre este punto, también ubiqué una tesis que me pareció interesante y que menciona que en este caso no aplica el artículo 1076 del Código de Comercio, que señala que en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo casos de excepción que se señalen por ley. Al parecer, el asunto que conoció o que resultó en esa tesis, alguien argumentó que esos 15 días, en realidad se debía de atender al Código de Comercio, al 1076 del Código de Comercio, y por ende tenían que ser hábiles, porque el artículo dice 10 días siguientes a partir de la fecha de celebración de asamblea. Entonces, el término siguientes, los tribunales colegiados resolvieron que el siguiente se refiere a no hábiles, sino que hace referencia a días naturales siguientes. Entonces, son 15 días naturales siguientes contados a partir de la celebración o la fecha de celebración de la asamblea. Después, no haber concurrido a la asamblea o hayan dado voto en contra. Como mencionamos, en la acción de nulidad, a diferencia de la acción de oposición, aquí te exige necesariamente que o no hayas ido a la asamblea o que si fuiste hayas votado en contra. Entonces, para que pueda proceder, tiene que darse uno u otro supuesto. Por otra parte, también se debe de señalar la cláusula de los estatutos infringida o el precepto legal que se considere violado en la misma demanda. Otro punto o otra particularidad de la acción de oposición es que se deben de exhibir los certificados de depósito de las acciones de que son titulares los actores para acreditar, una, la legitimación del accionista y dos, la calidad de minoría. Esto es importante porque anteriormente en la exposición de motivos de la Ley General de Sociedades Mercantiles se hablaba que en realidad se buscaba que hubiera un depósito de las acciones para que los accionistas no pudieran enajenar sus acciones y por ende pues se quedara sin materia el juicio porque pues se enajenan y ya se va ahí la acción si es que el nuevo comprador no quisiera seguir con la acción intentada de oposición. Sin embargo, ahí también les puse otra tesis, esta es de la primera sala, en la que dice que en realidad
bueno, ahí menciona dos puntos. La primera es que en realidad no está restringiendo el derecho de enajenación, que los accionistas pueden seguir enajenando sus acciones sin importar que hayan intentado la acción de oposición y que estén depositadas, ya sea ante notario o ante una institución de crédito, porque en realidad esta exhibición del certificado de depósito es un requisito de procedibilidad de la demanda y no así esta pues, restricción de enajenación de acciones. Y bien puede darse que la enajenación se haga en el mismo juzgado o que se realice la transmisión de acciones, se anote en el libro de registro de acciones de la sociedad y en cuyo caso pues, únicamente se le debe de hacer notar al juez que se transmitieron las acciones y que deberán que permanecer depositadas hasta en tanto concluya el procedimiento. Siempre y cuando, ahí me parece, digo, la tesis no habla sobre ese asunto, pero sin duda, pues, por ejemplo, si el nuevo comprador no quisiera seguir con la acción, pues sin duda podría pues, terminar, ¿no? Se concluiría el procedimiento y podrían, ya pues, se le podrían devolver tal vez las acciones depositadas. Por otra parte, esa misma tesis también es interesante porque abre la puerta a que no necesariamente la ley habla de que tienes que hacer la exhibición del certificado de depósito de las acciones, pero reconoce que también puede haber otros medios idóneos para poder comprobar que eres accionista. Vamos a pensarlo. Una certificación firmada por el secretario del Consejo de Administración en la que diga que en efecto eres accionista o tal vez una certificación del libro de registro de acciones, entre otras. Entonces, abre la puerta para que no sea tan estricto esto de exhibir el certificado de depósito de las acciones, porque en la práctica muchas veces las acciones, o no se han emitido, o no están vigentes o demás, ¿no? Eso pasa bastante. Por otra parte, también otra particularidad es que no puede versar sobre resoluciones relativas a la responsabilidad de administradores o comisarios, ya que esa, pues sin duda, es una acción de responsabilidad que está también regulada y que no es parte de una acción de oposición. Y a diferencia de la acción de nulidad que no viene específicamente, yo creo que se podría pedir, pero no viene específico, es que permite solicitar y obtener la suspensión de la ejecución siempre y cuando se dé fianza o garantía suficiente por los daños y perjuicios que pudiera tener la sociedad en el caso en el que, pues, por la inejecución de la resolución impugnada. Como parte de, entonces, de diferencias entre la acción de nulidad y la acción de oposición, yo veo dos cosas. Primero, sobre el objeto es una, sin duda, la acción de nulidad va a buscar la ineficacia, ya sea de la asamblea como tal o de alguna resolución en específico, mientras que en realidad la acción de oposición lo que va a buscar es la inejecución de determinada resolución de la asamblea. Con esta inejecución, por eso la misma ley te prevé que puedas parar esa ejecución dando garantía suficiente que alcance para responder por los daños y perjuicios que en su caso esa inejecución de una resolución pudiera tener en la misma sociedad. Por otra parte, otra diferencia importante es que en la nulidad no se condiciona la procedencia al porcentaje. Como mencioné, la acción de oposición sí te pide que sea 25% en el caso de sociedad anónima, en el caso de SAPI y SAPI 25%, perdón, 20%, y en el caso de SAP 10%. Entonces, la nulidad no condiciona su procedencia al porcentaje. Y por otra parte, otra diferencia importante que encuentro es que el ejercicio, en el caso de la acción de oposición, sí tiene un plazo perentorio de 15 días naturales posteriores a la clausura de la asamblea, cuestión que no tiene o que no regula como tal la acción de nulidad. Entonces, a pesar de que son parecidas, pues sí tienen o pueden buscar o son mecanismos que los accionistas pueden tener para
para parar alguna determinación o alguna resolución de la sociedad, pues bien si tienen diferencias y bien si se pueden usar en uno u otro caso, ya sea una u otra acción. Entonces, digo, con eso creo que estuvo bastante rápido porque yo soy nada más el que habla, pero no sé si tienen alguna pregunta o algo. Bueno, hola a todos. Hola. Yo tengo una duda, creo que va un poco más dirigida a los litigantes, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo soy accionista y acudo a una asamblea y no estoy de acuerdo con la resolución que se está tomando, entonces voy a querer ejercer una acción de oposición, pero en el acta de asamblea no hacen constar mi oposición a tal resolución. O sea, hacen constar que sí fui a la asamblea, pero no hacen constar que me opuse a la resolución. O sea, ¿qué tendría que pasar primero? ¿Qué tendría que exigir primero? O sea, al juez como medida que asiente que yo me opuse a la resolución y luego ejercer la acción de oposición, o todo al mismo tiempo, o más o menos qué se hace en esos casos. Digo, yo sí, no soy litigante, pero si a mí se me ocurre, pues digo, yo no firmaría la lista de asistencia y yo no firmo Entonces, si sé que me voy a oponer... Pero es que te hacen firmar antes. O sea... No, porque acuérdate que dice, si cuando se entras, firma, se clausura y el escrutador dice que estuvieron presentes durante todo el término de la asamblea. Pues al momento, digo, esto pasa porque son asambleas en papel, pero yo, si fuera, o sea, al final la lista de asistencia se supone que se debe de tomar al final también, porque significa que estuvo presente durante toda la asamblea. Si fuera eso, pues yo digo, pues no firmo. Yo diría, o sea, o haces constar ahí y firmo el pliego en el que sale que me opuse a tal o no lo firmo. Digo, porque si no, te quedarías sin procedencia de la acción. O tendrías que probar que en efecto estuviste en contra y ya no pusieron el contra y pues firmaste. Creo que... Nosotros lo que hemos hecho, pedimos siempre a que puedes ir acompañado de un corredor público, ¿no? Estas asambleas, y también nosotros lo que hacemos es, al momento de ahí, entregar en presencia del corredor público en papel, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu voto? ¿No? Y entonces en tu papel tú estás ahí manifestando, me pongo, demuestras con tu corredor público, por ejemplo, con tu fedatario, que entregaste el sentido de tu votación en sentido negativo para evitar cualquier tipo de interpretación o evitar estas trabas u omisiones, ¿no? Que incluso podrías impugnar en la demanda, ¿no? O sea, si están diciendo que tú votaste en una forma contraria a la que dijiste, pues eso también va a ser una de las cuestiones que vas a estar reclamando ahí, ¿no? Entonces, evidentemente tienes que procurar tener todo este tipo de pruebas que tú vas preconstituyendo para que al momento de que tengas que impugnar, pues cumplas con estos requisitos que te prevé la opción de oposición. Y uno importante que me parece que también tienes que mencionar en la acción de oposición es, tienes que demostrar, ¿no? Es la tercera fracción del artículo, en por qué esa determinación, que si bien es cierto es legal, es en contra de la ley o de los estatutos, ¿no? Tienes que entonces hacer esa argumentación. Exacto, ¿no? Entonces, también ahí eso es importante que lo tengas presente, ¿no? Porque la forma fácil de diferenciarlas es, pues esa determinación por parte de la Asamblea es legal, pero tú vas a demostrar por qué es contraria a la ley o por qué es contraria a los estatutos para que entonces deje de surtir sus efectos. Y aparte, una vez que tú tienes tu sentencia, pues esos van a van a quitar la decisión que se hubiese tomado por la Asamblea, ¿no? Exacto. Entonces yo te diría, Guido, siempre tienes que irte tú como litigante preconstituyéndote con tus pruebas, ¿no? Para que este tipo de cuestiones no lleguen a pasar. Que déjenme les digo, ya manera de reflexión, ¿no? Si a mí me preguntas, ¿es un prerequisito procesal oponerte al momento de la votación? Evidentemente, lo más conservador es tener la evidencia de la oposición, ¿no? Sin embargo, yo creo que si a mí me dijeras, oye, no estoy de acuerdo y me quiero oponer y no hice valer nada al momento de la asamblea, yo lo que argumentaría es, a ver, espérame, la acción de oposición tienes 15 días, por lo tanto tengo 15 días para manifestar mi oposición al acuerdo adoptado. Dicho de otra manera, yo lo que diría es una cuestión de prueba, pero el ejercicio del derecho ahora sí que se prorroga en el tiempo hasta 15 días después, ¿no? O sea, yo diría... Tanto que estás impugnando.
tanto que lo estoy impugnando, ¿no? Tu propia demanda podría ser las veces de esa oposición, ¿no? Lo conservador es, evidentemente, oponerte desde el principio. Sin embargo, si no te opones desde el principio, yo no creo que sea un prerequisito procesal. O sea, evidentemente para eso existe el plazo perentorio de que tienes que presentar la demanda dentro del plazo de 15 días. Dicho de otra manera, es tu manifestación de oposición es al momento de la asamblea y o hasta que hubieran transcurrido, antes de que transcurran los 15 días, ¿no? O sea, esa es como una manifestación de que no estás conforme. Pero obviamente ahí no tendrías que firmar, ¿verdad? O sea, no firmarías en el acta de asamblea nada, o sea, porque digo, estás firmando ahí algo con lo que no estás de acuerdo, aunque tengas este tiempo o este plazo. Déjenme les digo de dónde saco el criterio y a ver si resulta aplicable, ¿no? O sea, están hablando, por ejemplo, de actos consentidos. Yo consentí con lo acordado en la asamblea. Oye, no consentí. Oye, ¿cuánto tiempo tengo para oponerme? 15 días. Ahora sí que el criterio que yo les estoy diciendo es aplicable en materia de amparo contra leyes, en donde dices, oye, cumplo con el acto, pero eso no significa que esté de acuerdo, ¿no? Sobre todo amparo fiscal. Entonces, yo creo que ese debería de ser el criterio de decir, oye, no me pongas un prerequisito procesal como que es que me oponga al momento de la asamblea. Sí es muy importante, que es muy recomendable para no caer en esa argumentación, en ese problema, ¿no? O sea, yo lo recomendaría que te opongas al momento de la asamblea. Si ya no te opusiste, mi argumento para mantener el derecho de oposición sería, tengo el plazo de 15 días para manifestar mi oposición. Ahora sí que en cualquier momento, a partir de la asamblea y hasta 15 días, ¿no? Entonces, no sé si con eso hace sentido, ¿no? Pero, Antoine, yo tengo muchas dudas. Perfecto, pues vamos. Ok, la primera es, las acciones de oposición y de nulidad de convocatoria, asamblea y acuerdos son limitativas. Déjame decirte qué tengo en mente, y evidentemente nos vamos a una oposición o nos vamos a una nulidad. A una nulidad. Imagínate que yo la nulidad la veo más como una cuestión de forma y fondo y cumplimiento de contrato, ¿no? Pero oposición, imagínense que la mayoría de los accionistas adoptan un acuerdo contrario a derecho. Exacto, nulo, podría ser nulo, por ejemplo, también. Pero déjame decirte, no sé si es nulo o no, porque si cumplí con convocatoria, va conforme. Ahora sí que, no sé, lo que trato de llegar a la conclusión, y a ver si es válido, es de que en función del bien jurídicamente tutelado, las causas de nulidad y oposición se podrían llegar a ampliar, que no sean limitativas, sino que sean ejemplificativas y en función del derecho o el bien jurídicamente tutelado. Me parece que, por ejemplo, en cuestión de la nulidad, ahí sí, en la resolución que puse, me parece que amplía, porque dice, en realidad la ley lo que te dice es, únicamente tienes nulidad o sea, puedes ejercer la acción de nulidad si no cumplieron con esas partes que son enunciativas, es decir, la convocatoria o que la asamblea, etcétera, etcétera. Pero dice, también podrías intentar la nulidad, no nada más porque vaya en contra de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino incluso hay que ampliarla, y eso, o sea, de hecho esa misma tesis es la que amplía, y de donde tomé esa parte de que dice, hay que ampliarla también en términos del 8º del Código Civil Federal, es decir, a leyes prohibitivas o leyes de orden público. Entonces ahí me parece que no es tanto enunciativo, ya con la apertura al artículo 8º te está ampliando mucho más el catálogo, porque sin duda podrías tomar una resolución que esté, vamos a decirlo, corporativamente bien tomada, pero pues que esté en contra de alguna ley de orden público, que sin duda sería nulo el acuerdo. Déjame decirte y a ver si hace sentido. Por ejemplo, cuando yo veo la acción de nulidad, yo lo que digo es, lo que estás buscando es de que el accionista puede ejercer su derecho de manera plena. Dicho de otra manera, tiene una convocatoria para que tenga conocimiento, tienes requisitos de quórum y etcétera,
y tienes una validez material, no solo formal, de los acuerdos tomados en asamblea. Entonces, lo que trato de decir es, pues hay que verlo en función del bien jurídicamente tutelado. En la acción de oposición, yo creo que cumples con todas las cuestiones formales, pero imagínate que este acuerdo, de una u otra manera, es válido desde el punto de vista formal, es válido desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Material, pero afecta a las minorías. Ujú. Lo que trato de decir, y otra vez es un símil constitucional, ¿no? En donde dices, a ver, espérame, ¿qué tanto tienes derechos para atacar una ley que sea inconstitucional y tienen un derecho las minorías parlamentarias si van en contra del orden público, si van en contra de la Constitución? O sea, yo lo que... Ahí me parece que yo si estuviera en esa situación, por eso remarqué, vamos a decir lo que yo soy el accionista tenedor del 1% de las acciones. Y la asamblea se toma perfecta, formalmente cumple con los requisitos, se hace la convocatoria, PCM, todo, ¿no? Pero se hace una resolución que va en contra de normas de orden público. Me parece que por eso la acción de nulidad es más flexible porque me permite ampliar mi catálogo y yo la verdad me iría por la acción de nulidad, no la de oposición en este caso, si fuera de orden público. Porque una no estoy, o sea, no me restringe a los 15 días. No me restringe a decir, oye, ¿votaste en contra o votaste a favor? ¿O fuiste a la asamblea? Entonces me parece que es mucho más amplia. La única contra que le veo a una y otra es que la acción de oposición, a pesar de que en la acción de nulidad sí podrías pedir que se pare, por ejemplo, la ejecución de dicha determinación, en la acción de oposición sí viene expresamente que mientras tú des fianza, se puede parar la ejecución siempre y cuando sea suficiente para cubrir los daños y perjuicios. Entonces ahí me parece... Sería válido decir la reflexión que no entendamos las acciones de oposición y de nulidad limitativamente, sino hay que diferenciar cuál es el bien jurídicamente tutelado para que si en un caso afecta a las minorías, pues tengan el derecho de oposición, por decirlo de alguna manera, o la nulidad o lo que sea, ¿no? Entonces, como que mi reflexión es, no lo vean limitativamente, sino que creo yo que debería de ser interpretado ejemplificativamente, ¿no? Sí, sin duda. No, Sí, incluso totalmente yo de creo acuerdo. que incluso cuando estamos hablando de la acción de nulidad genérica, o sea, ya con referencia al Código Civil Federal, ni siquiera tendrías que cumplir el requisito de ser accionista para intentar la acción de la nulidad, porque el propio código te dice que todo interesado puede hacerla valer. Entonces, pues ya, si el acto te afecta y demuestras el interés, yo creo que sin ser accionista podrías demandar la nulidad de una asamblea si demuestras el interés. Déjame decirte, y la verdad es de que ese es un tema bastante debatido y que era otra de mis preguntas, es, yo me opongo a un acuerdo o lo que sea, y tengo mis acciones y de repente las vendo. A mí me dicen, conceptualmente hablando, yo creo que podrías llegar al extremo de perder legitimidad. Sí. O sea, que se quedara sin materia tu oposición, porque ahora sí que tú ya no tienes nada que ver con la sociedad, a ti ya nada te perjudica, pues ahora sí que se queda sin materia. O sería de aquellos derechos que se puedan ceder al comprador de las acciones. Sí, la legitimación activa a la causa, por ejemplo, ahí podría llegar a ser materia de discusión, Guido, que te digan, oye, pues tú qué, ya no, por decirlo de una manera burda, decir, ya no tienes ni siquiera vela en el entierro, ¿no? Aquí. Entonces no puedes venir a reclamar, ¿no? Respecto de esto, toda vez que dejaste de ser accionista, ¿no? Cuestión diferente que podrías darse, ¿no? En donde dices, oye, pues al momento de la venta de mis acciones, también cedí estos derechos litigiosos al comprador y entonces, pues ahí también podría haber, ¿no? Tal vez que siga la unidad respecto al reclamo y al interés protegido por las acciones de las cuales eras titular y ahora es titular una nueva persona y que éste puede continuar con el procedimiento, ¿no? Pero sí, nosotros hemos ejercido tanto nulidades genéricas como acciones de oposición y la parte en donde dices,
justamente el análisis que hace el juez dice, efectivamente cualquiera podría reclamar la nulidad, pero aquí es importante que tú tengas el interés, y el interés se demuestra, ¿no?, que eres el accionista de tal sociedad con este porcentaje, ¿no? También, por ejemplo, si tienes a menos del 25% en la SAPI, ¿no?, y quieres ir en contra de una determinación que se adoptó y es en contra de derecho, puedes llegar a encontrarte una traba si intentas una oposición, porque pues, muchas veces el formalismo de la ley te dice, oye, necesito el 25%. Pero si te vas por una acción de nulidad, con que tengas el 1, como dice Antoine, y si estoy de acuerdo, puedes ir a reclamar esa nulidad, pero vas a atacar la nulidad de la convocatoria, o de la resolución, o de la asamblea, por ir en contra de una disposición de ley, ¿no? Y ahí es cuando puedes, y creo yo que sí es importante que siempre cumplas con el requisito de legitimidad. Y la última pregunta, ya ahora sí que, ¿cuál es la prescripción para nulidad? Oposición me dicen 15 días, ¿no? Ahora sí que, ahí yo lo que entiendo de oposición, lo que está presuponiendo es que hubo una asamblea correctamente convocada, en donde yo tuve la oportunidad de defenderme y no estoy de acuerdo con el acuerdo de mayoría. Entonces hay que verlo en función de el bien jurídicamente tutelado, y lo que estás buscando es dar seguridad jurídica. Pero para la acción de nulidad, ¿cuál es el plazo? Habría que ver, yo creo que es lo que digo, habría que ver qué nulidad es, porque podrías creer que si es nulidad absoluta la que vas a decir, pues sería imprescriptible, en mi opinión. Pero entonces llegarías, por ejemplo, si no es nulidad absoluta, te vas a una regla general de incumplimiento de contrato y pues ahora sí que te vas a 10 años, ¿o qué? Yo estoy de acuerdo, Esteban, o sea, y siempre acuérdense tomar la actitud más conservadora, ¿no? Entonces, si el ejercicio de 10 años, ¿no?, digo, aparte es un plazo enorme, te pone en una mejor posición a que sea una cuestión de imprescriptible, aunque también lo puedes alegar. Si es nulidad, si vas a buscar una nulidad absoluta, estoy de acuerdo en que ese derecho no debería de prescribir y podrías intentarlo aún transcurrido ese periodo de 10 años, ¿no? Pero sería tener que argumentar de nueva cuenta. Exacto. ¿Por qué, no? De hecho, creo que, digo, no la incluí, pero encontré una resolución, era una tesis aislada, que de hecho menciona que te tienes que ir al plazo de prescripción general de los 10 años, porque nadie puede vivir con un mundo, o sea, ya sabes, como con mi acción guardada durante 40 años y de la nada la saco con esa imprescriptibilidad. Entonces, encontré varias resoluciones que hablan justo de ese tema, que te tienes que ir al término general, que son los 10 años, justo para, o sea, porque lo que tutela es esa seguridad jurídica de que no llegues 30 años después a ir a nulificar algo. Claro. Hay algo que a mí me gustaría agregar es respecto de lo que comentas, Esteban, que respecto de la acción de oposición no deberíamos entenderla de manera limitativa o cerrada. Preliminarmente estaría de acuerdo contigo, sin embargo, y Antoine, corrígeme si estoy mal, me parece que la acción de oposición está regulada en los artículos inmediatamente siguientes al artículo de la ley que dice que todos los acuerdos tomados en asamblea son válidos incluso para los que no hayan estado presentes. Uh-huh. Y de hecho lo hicimos valer en algún asunto, en una apelación. A mí me parece que la acción de oposición es una regla de excepción. La regla general es que todos los acuerdos son válidos para los que hayan ido y para los que no hayan ido. Esa es como que la regla general. Sin embargo, la ley te da una excepción, que en este caso es la acción de oposición. Y en términos del artículo 11 del Código Civil, te dice que las reglas de excepción se tienen que interpretar de manera estricta y solamente para los casos previstos. Este argumento lo hicimos valer en una apelación en donde nos desecharon una demanda de nulidad aplicándonos las reglas de la oposición, y justamente el argumento fue ese, ¿no? O sea, a ver, la acción de oposición es una regla de excepción, la debes de aplicar de manera estricta y no la debes de ampliar a ningún otro supuesto. Entonces, de alguna manera, ahora sí que mutatis mutandi, creo que tratar de ampliar los supuestos de la acción de oposición pudiera caer justamente en el problema del artículo 11, ¿no? Que te encasilla y te dice, las excepciones solamente lo aplicas a lo expresamente regulado. Pero déjame decirte, Arturo, de lo que estás diciendo, yo lo que digo es,
ok, no es oposición, pero es nulidad. Claro. Pero llámale como tú quieras, que no estoy de acuerdo con lo adoptado en asamblea. Y Sí, ahora sí. sí que yo lo que diría es, fondo es forma, ¿no? Y como que dices, a ver, espérame, no solo nos restringamos a cuestiones de forma, sino también, ahora sí que la validez material de los acuerdos adoptados. O sea, a mí lo que me cuesta mucho trabajo es pensar, si la mayoría de la asamblea adopta un acuerdo que va en contra de la naturaleza de la sociedad y discrimina a ciertos accionistas, pues ahora sí que yo entiendo que en primera instancia sea válido, pero yo creo que tienes causa de acción, en donde dices, a ver, espérame, aquí lo que tenemos que, no solo es la relación jurídica entre los accionistas, sino la relación jurídica de la sociedad en sociedad. Entonces, como que abrirlo un poco más, ¿no? Pero entiendo, o sea, tú me dices, oposición es limitativa, pero si no es oposición, ahora sí, darle curso como de nulidad. De nulidad. Sí, claro, sí, completamente, sí. Si no jala la de oposición por los requisitos estrictos que te ponen, pues se Por ejercita eso creo que la de nulidad es más flexible. Exactamente. Y te vas por la de nulidad. Okay. Muy entretenido. Sí, no, y esa apelación de la que habla se ganó y le dieron curso en extracción. O sea que el efecto fue, ¿cómo se llama? Si es restrictivo la interpretación de la oposición. Pero el efecto de la apelación fue, trátalo de otra manera, pero no como oposición, pero ahora sí que lo que es un hecho es de que el señor se manifestó en contra, ¿no? Sí, la demanda de hecho era nulidad genérica, nulidad absoluta, y nos desecharon la demanda aplicándonos criterios de interpretación de la acción de oposición. Y la apelación fue, 1, mi acción es de nulidad, no es de oposición, y en cualquier forma, las reglas de la oposición, al ser reglas de excepción, no las puedes jalar a otros supuestos, no las puedes aplicar por analogía, ni mucho menos, porque el 11 te dice que las excepciones las aplicas estrictas. Entonces, tus motivaciones para desecharme no eran aplicables. Y nos dieron la razón y ordenaron que se admitiera la demanda. Perfecto. Como juicio de nulidad, como nulidad. Así es. Perfecto. Sí, ok. Exacto. Perfecto. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o... La última, y ya. Los efectos de la presentación de la demanda en el juicio de nulidad suspende. Creo que ese tema también lo había tratado en la acción de oposición. En la acción de oposición sí dice que... Sí. Y en el otro yo creo que tendrías que pedirlo y vamos a ver si el juez te da la suspensión. Muchas veces entiendo que cuando es nulidad, hasta que se resuelve, pues no hay una suspensión como tal de la resolución y muchas veces hay una doble vida de la sociedad, porque los que piensan que es nulo empiezan a adoptar resoluciones bajo nulidad que van a ser destruidas si se declara la nulidad y otros pues, van a tal vez parar o ya no van a acudir a las asambleas, por ejemplo. ¿No hay un artículo que te dice que con la sola presentación se suspenden los efectos? Para la oposición. Para la oposición. Sí, para la oposición, sí, para la nulidad no. Pero nosotros, si quieres, Arturo, platícales presentamos una demanda de nulidad genérica, solicitamos medidas. Con medidas, sí. Y... Sí, es que se hace casi igual, nada más. Es que sí, como que la acción de oposición es como una acción muy regulada en 4 o 5 artículos. Y a la oposición sí le dan un artículo especial de una suspensión. Entonces, tu acción de oposición sí trae, digamos, dentro del paquete la posibilidad de suspender. La de nulidad no. La regla general es que el acto es válido hasta que haya una sentencia que diga que no. Pero, pues ahora sí que pues en el litigio se acostumbra, no pides una suspensión como tal, pero sí puedes pedir una medida cautelar, en donde tal vez tal vez no suspendas el acuerdo, pero pides que no se protocolice o que no se haga nada hasta en tanto no se resuelva, pero por vía de medida precautoria o medida cautelar. Hijo, a mí me dices, si celebras una asamblea nula
y de una u otra manera te la cuestionan. Y empiezas con todos los actos subsecuentes, pues ahora yo entiendo que vas a tener que ir demandando todos y cada uno desde el punto de vista conservador. Pero lo que es un hecho es de que con que pierdas uno, se te pase uno, pues ahora sí que te lo dejan sin materia. Se vuelve inoperante. Es que el tema de la nulidad absoluta, al momento de que se dicte una sentencia en donde resuelva la nulidad absoluta, pues el efecto va a ser dejar sin efectos todo lo derivado y todo lo generado por ese acto y hacia el futuro. Entonces, no sé, supongamos que protocolizan el acta de asamblea, pero después hay una sentencia donde nulifican la asamblea. Yo en lo personal, yo creo que esa protocolización, incluso aunque se tenga el testimonio, ya dejaría de tener efectos porque hay una sentencia posterior que nulifica la materia o el fondo de dicha protocolización. El tema es si los actos subsecuentes son consecuencia de la asamblea o pueden llegar a tener vida independiente. Y si tienen vida independiente, pues ya no te lo nulificó. Claro, sí, por supuesto, sí. La nulidad absoluta yo creo que sí tendría que ser respecto de actos que se deriven inmediatamente del acto nulificado. Sí, ahí es otro punto de controversia. Sí. Es consecuencia Y como bien dijiste, reclamas todos, ¿no? Conservadoramente reclamas todos. Ahora sí que siguiendo la discusión como la naturaleza del acto, ¿no? ¿Hay cambio de situación jurídica o no hay cambio de situación jurídica? No, bueno. Antoine, yo sí tengo una duda muy en particular. Igual y tal vez con tu óptica de corporativo me puedas un poquito abrir más la mente. A mí en lo personal me hace mucho ruido y me cuesta mucho trabajo que se acepte que puedes acreditar tu calidad de accionista con documentos que no sean las acciones. Igual y es porque el maestro que me dio títulos nos taladró la cabeza con eso, pero nos decía que el derecho está en el título. El derecho está en el título y si no tienes la posesión del título, no tienes el derecho, ¿no? Incluso en tema de embargo, formalmente es si no embargas un título físicamente, si no lo tienes en tu mano, no es embargado. O sea, entonces, no sé qué interpretación generalmente se le da para permitir acreditar la calidad de accionista, sin, por ejemplo, en este caso, sin exhibir el título, sin exhibir propiamente la acción, porque desde el punto de vista el derecho está en el título, no es tanto en el patrimonio del titular. Ahí, por ejemplo, lo que hablaba es que, aunque él no enuncia, dice por otros medios, ¿no? Ya sabes, dice que se acredite por otros medios. Ahí me parece, sin duda, que obviamente el idóneo sería el título, o sea, el título de las acciones. Pero, por ejemplo, a mí me parece que una certificación por el secretario del último asiento del libro de registro de acciones en el que aparezcas como accionista, te podría servir para acreditar que eres accionista e intentar la acción. Me parece que ese podría ser. Entiendo el punto y sin duda la regla general es que tú presentes el título y demás, pero en la práctica, entiendo, muchas veces no se emite el título y después cuando intentas una acción te van a decir, pues no te emito el título. Claro. Yo siento que puedes intentar buscar alguna. Yo creo que eso es lo que protege más o menos que por otros medios, o sea, aunque no enuncia qué medios, por otros medios es buscar que no te quite la acción, nada más porque no tengas el título de acción y después que te digan, no, pues no te voy a emitir el título de acción y te quedes en indefensión. Tal vez me parece que por eso que un medio podría hacer una certificación del último asiento del libro de registro de acciones, porque hay un artículo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, me parece que dice que se reconocerán como accionistas a las personas que se encuentren anotadas en el libro de registro de acciones. Entonces, con base en eso, yo jalaría ese argumento. Ok. Déjame decirte, de manera de reflexión, Arturo, ¿qué te da la propiedad? ¿El título o tu calidad de accionista? Es que ahora sí como que apegándonos un poquito a la teoría, para mí el derecho está en el título. Siempre y cuando, ¿qué pasaría si, por ejemplo, constituyes una sociedad en donde dices, estos son los accionistas y de ninguna manera los puedes vender o transmitir? O sea, lo que en la teoría
a la que tú te estás refiriendo está presuponiendo que el título como tal es transmisible, cedible, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te está constituyendo el derecho la existencia del título? Pero yo lo que te digo es, a ver, espérame, yo no creo que en sí mismo el título te dé el derecho de propiedad. Una sociedad que no emite acciones, ¿a poco no soy dueño? Y pasa mucho, de hecho. Sí. Sí, Y sí, sí, lo hemos entiendo. argumentado, ¿no? Muchas veces Sí. nos pasa que clientes del despacho incluso no tenían ni todos sus títulos o solo tenían algunos, entonces armamos todas y cada copias certificadas de los asientos del libro, copias certificadas de asambleas en donde había ocurrido, en donde además te reconocen la calidad de accionista. Otra cosa importante, por ejemplo, ahí es tú, y como dice Esteban, ¿no? Tú eres accionista pues, porque está en el libro, tal vez no tengas los títulos, pero si tienes otros medios de prueba y además la contraparte al momento de mandar no te presenta una excepción en donde diga, oye, falta legitimación a la causa. Tú no eres ni accionista, ¿tú quién eres? Entonces, la entrada sí se puede lograr por otros medios. Nosotros lo hemos argumentado y ha salido reconocido de diferentes formas. Evidentemente tienes tú la carga de la prueba de demostrar tu calidad de accionista, pero también como dice Arturo, ¿no? O sea, hay veces y podría haber juzgados muy riguristas, ¿no? Que te dicen, no te voy a dar entrada a tu acción, ¿no? Entonces ahí vas, te peleas, demuestras, oye, traigo todos estos medios, es indiscutible mi calidad de accionista, ordenan o sea, bueno, ganas la apelación, ordenan que admiten y se empieza el trámite, ¿no? También nos ha pasado, ¿no? Porque en los juzgados civiles en la Ciudad de México te puedes encontrar de todo, ¿no? Pero déjenme les digo, les pongo un ejemplo. Imagínense una sociedad unipersonal, ¿no? Ahora sí que yo soy el único accionista. Y de repente alguien me demanda porque hago pura delincuencia, ¿no? Y lo hago por conducto de la sociedad. Y yo les voy a decir, no, yo no tengo título, yo no soy dueño, yo no tengo nada que ver. Me voy a decir, a ver, no te hagas tonto, tú eres el único accionista, tú ahora sí que estás utilizando a la sociedad para hacer tus tonterías. Ahora sí que no es un excluyente de responsabilidad. O sea, yo mi reflexión, sinceramente, entiendo que te lo diga un profesor de títulos y operaciones de crédito, porque lo que te están asumiendo es de que se transmiten los títulos, ¿no? Que son transmisibles y que estás buscando que se vendan, ¿no? Que tengan la posibilidad de vender. Sin embargo, yo sí creo que no es un límite del derecho de propiedad. O sea, la propiedad yo la puedo acreditar de mil maneras. Entiendo lo que dice Juan de que luego los jueces son más cuadrados que nada, pero dices, a ver, espérame, no Y puedes eso se limitar mi sobrepasa. derecho de propiedad a la existencia o no existencia de un título. Que tú no ni siquiera eres la persona que está facultada para expedírtelo, ¿no? Quien te lo debe de dar es la propia sociedad a través del presidente y secretario, que son los que tienen la obligación de entregártelos. Entonces, sí, y mucho el símil que usan en diversas jurisprudencias es, pues no vas a estar obligado a exhibir algo que ni siquiera te habrían entregado, ¿no? O sea, si no y nosotros muchas veces cuando los clientes, porque también pasa, es, pues no, pues es que nunca me dieron mis títulos. Bueno, pues entonces hay que juntar todas las pruebas, ¿no? Que de una u otra manera generen la convicción suficiente de que eres accionista y que además que eres accionista en tal proporción, ¿no? Con independencia de que también podamos buscar los medios de reposición de títulos, expedición de títulos, ¿no? Podría ser, pues, a través de una jurisdicción voluntaria o etcétera. Pero sí, sí es importante. O ya de plano demandas a la sociedad la expedición de los títulos. También, sí, puedes incluirlo dentro de las propias prestaciones, ¿no? Pues. Creo que ya, Pati.